El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Desastre en Carak-Kadrin, parte 1. La fortaleza enana de Carak-Kadrin estaba muy al norte. Había llevado a Ikit-Clo y a su procesión meses de recorrido subterráneo para llegar a la sitiada fortaleza. Como el clan Skryre era el más influyente de los clanes Skavens, e Ikit era la garra derecha de Mosquitar, era su derecho reclamar la supremacía. Esto otorgaba derechos de paso a los clanes dominantes. Durante años, los videntes grises se habían aprovechado de esto, gobernando sobre todos los demás mientras exigían el derecho de paso. Ahora, este derecho era de Ikit. Sin embargo, a pesar de la llamada de la primacía, los clanes de los señores de la guerra obstruían los túneles de paso. Esta falta de respeto agotaba a Ikit. Enviando una armada de ruedas de la muerte, Ikit allanó gran parte de su viaje con la sangre de sus parientes menores. Pronto todos reconocerían la victoria absoluta del clan Skryre. Cuando Ikit-Clo llegó al frente de batalla de Carak-Kadrin, que fue introducido en la intrigante cueva de las fuerzas Skaven, excavado en los acantilados del Paso de los Picos, este sitio había sido recientemente una de las muchas fortalezas enanas que protegían la ruta de montaña. Las salas de piedra tenían signos de lucha feroz, balas de cañón incrustadas y los restos brillantes de balas Yesail salpicaban las paredes. El suelo estaba cubierto de manchas de sangre y los extremos roídos de los huesos. Desde las murallas más altas, Ikit podía ver la montaña que se cernía sobre el final del extremo occidental del paso. El cuerno de piedra que se elevaba sobre ese hueco era Carak-Kadrin, también conocida como la Fortaleza de los Matadores. En sus días de gloria, los comerciantes del imperio pagaban exagerados peajes para viajar por el Paso de los Picos. La ruta se utilizaba poco en estos días, salvo por los ejércitos invasores, monstruos sin escrúpulos y las manadas de lobos. Los Skaven no tenían ningún uso para el paso, prefiriendo pasar por debajo de las montañas, pero conocían Carak-Kadrin. Para los hombres rata, llevaba el temeroso título de Pico de la Muerte, ya que había frustrado más invasiones Skaven que cualquier otra fortaleza enana. Los Skaven habían puesto de nuevo bajo asedio el Pico de la Muerte durante casi un año. Atacaron desde abajo y desde la superficie y de todas las direcciones a la vez. Los éxitos habían sido mínimos, por lo que el trío de señores de la guerra al mando de la operación eran todos recién nombrados.
eran del 21 al 23 en obtener los admirados puestos de liderazgo para el ataque. Cada uno de ellos contrajo la cola a la llegada de Ikit Claw, por temor a que se le hubiera enviado para deshacerse de ellos y tomar el control del asalto a la ciudadela. Cuando abrió el consejo de guerra, el maestro ingeniero brujo estaba más interesado en aprender lo que sabían los señores de la guerra que en disipar sus temores. Hizo preguntas sobre las defensas, el número de garras bajo cada señor de la guerra y el tamaño de la capacidad de varios túneles. Los señores de la guerra hicieron todo lo posible para responder. Sin embargo, el trabajo era cansado y sabía que al igual que todos los Skaven, estos señores de la guerra buscaban primero salvar su propio pellejo. Después de atender pacientemente a todas sus respuestas unos pocos minutos, Ikit envió irritado un solo disparo omnipotente del lanzallamas de disformidad de su guante con garras. Envolvió a los reunidos señores de la guerra, destruyéndolos por completo. Idiotas, pensó Ikit, que después de todo, ¿podría realmente aprender de ellos? Por supuesto, estaba allí para reemplazarlos. Mientras los restos derretidos se apartaban a un lado, el señor de la guerra, Rikrut, espada tajadora del clan Rictus, se hizo cargo de la operación militar. Él y sus jefes recibían órdenes de Ikit y su aquelarre de ingenieros. A los pocos días el cambio de régimen estaba completo y cualquiera que cuestionase esta nueva autoridad desaparecía. Mientras Rikrut reestructuraba los clanes menores, los ingenieros brujos tenían su propia tarea. Los componentes cargados por sus legiones de esclavos se desempaquetaron y se inició un gran montaje. Muchas de las armas del clan Skrire se equiparon en las ratas ogro. Se erigieron otros prototipos de armas. Sin embargo, no pudieron encontrar la bomba de disformidad. Era un fracaso que costó las vidas de 3 ingenieros y de miles de esclavos. Este desaparecido aparato era el único de su tipo. Cuanto más pensaba Ikit en ello, más se irritaba. ¿Lo habían extraviado sus indignos subordinados o había sido robado? No lo había comprobado desde Karak 8 picos. Del tamaño del cráneo de una rata ogro, era el artefacto explosivo más potente que jamás había construido Ikit, lo que era decir mucho. El maestro ingeniero brujo del clan Skrire había planeado construir su cohete de la muerte para entregar la carga que calculaba que evaporaría gran parte del pico de la muerte. Ese plan, que ya no era posible, habría añadido rápidamente otra estelar victoria a las impresionantes credenciales de Ikit. También habría mostrado a Lord Mosquitar que había cometido un error cuando había elegido al advenedizo protegido de Ikit, Skreductor Zingetal, por encima del maestro ingeniero brujo. A Ikit le irritaba que hubiera sido retirado del proyecto de la luna disforme y su preciado trabajo, dado que Zingetal ahora estaba en su lugar. Ikit todavía podía construir un cohete, pero ahora carecía de la devastadora carga. En cambio,
aprobó con irritación un plan para erigir una batería de varias catapultas enormes. Esto podría destruir las puertas principales y abrir una grieta en las torres de piedra tallada en pared de roca de la montaña. Esto se había intentado antes. Sin embargo, Ikit tenía un nuevo plan. Había traído varias cubas enormes de su gas venenoso mejorado. Si pudiera destruir lo suficiente de la ladera de la montaña para exponer los salones interiores, la batería podría lanzar las enormes esferas de este nuevo gas. Mientras eso despejaba las salas superiores, los señores de la guerra podrían lanzar nuevos ataques. Si todos estos ataques coincidían con el plan del clan Moulder para atravesar las puertas principales, podría llegar a funcionar. Las baterías eran demasiado grandes como para ser alojadas bajo tierra, por lo que Ikit eligió una construcción en el Paso de los Picos, a unas 3 millas de las colosales puertas de Carácadrin. Mientras Ikit supervisaba la operación, le gustaba pensar que las enormes caras enanas talladas en la fortaleza de piedra observaban su propia muerte inminente. Hizo una nota mental para asegurarse que los cañones de disformidad tallaran símbolos del clan Skrire sobre esos rostros ceñudos cuando el asedio fuese exitoso. Tal vez, si hubiera escuchado a los comandantes anteriores o pasado algún tiempo entre los que habían luchado en el asedio durante el último año, Ikit podría haber estado mejor preparado. Ungrim Puño Hierro, el rey matador de Carácadrin, había hecho muchas salidas fuera de sus impermeables defensas. Fue Ungrim el que había dirigido una fuerza de matadores para despejar el lago subterráneo muy por debajo del Paso del Pico. Allí, los enanos habían acabado con una garra entera, destruyendo gran parte del equipo de tunelación. Fue el mismo rey matador el que abrió una brecha para aniquilar el nido madriguera Skaven de Pozo Negro. Hasta ahora, Ungrim había sido agresivo a cada paso del asedio. No estaba dispuesto a permitir que los asquerosos Skaven construyeran alguna nueva arma diabólica en su puerta. Con un sonido de cuernos que resonaban a través del Paso de los Picos, la poderosa puerta de Carácadrim fue izada. Ungrim Puño Hierro marchaba hacia adelante. Ordenadas columnas de guerreros blindados avanzaron, al igual que una multitud de matadores de cresta anaranjada. Se podían ver muchos de los estandartes de mayor orgullo de la ciudad enana. Las baterías de las puertas abrieron fuego con bocanadas de humo salpicando la ladera de la montaña. Las explosiones florecieron a través del paso, rechazando a las líneas en guardia de hostigadores y guerreros de clan que mantenían vigilada la fortaleza enana. Después de que la última hueste de guerra saliera, las puertas se cerraron detrás de ellos con una finalidad ominosa. Los enanos en marcha no eran rápidos, pero sí firmes. No les llevaría mucho tiempo cubrir la distancia entre la entrada principal y el sitio de construcción cubierto de andamios. Desde lo alto de una plataforma recién levantada, Ikit Claw los observó avanzar. Relato
contención necesaria. Ikit apenas toleró al primer mensajero entrado en pánico que le llevó las noticias. El segundo se volvió una crujiente cáscara con un rayo de disformidad, como si no hubiera oído él mismo sonar los cuernos. En un momento, sus corredores le llevaron al que él había solicitado. Ikit volvió su armadura de hierro para hacer frente al recién llegado de 3 brazos. Thrud, los idiotas del clan Rictus no durarán mucho. Necesito rápido una fuerza de contención para mantener a las cosas barbudas lejos de aquí. Corpulento y maloliente como todos los habitantes de Pozo Infernal, Thrud no hablaba con la misma cortada rapidez que Ikit. Estaba más acostumbrado a dar órdenes que a recibirlas. Tengo muchas garras y grupos de batalla, dijo mirando abajo del paso de los picos hacia los enanos invasores. Pero las montañas tienen muchos cañones cosa ocultos. Hizo un gesto hacia arriba a los picos que sobresalían por encima del paso. Si todavía no los has limpiado, nada de lo que tengo durará, vivirá bajo ellos. Los engranajes zumbaron mientras una lente telescópica aparecía de un compartimento oculto en la armadura de Ikit. Se ajustó por encima de la cuenca de su ojo. Al principio, Ikit no podía ver nada más que pared rocosa, pero con algunos ajustes, el ingeniero pronto pudo ver a través de la materia sólida. Ahora podía ver las palancas ocultas y los sistemas hidráulicos. Las malditas cosas barbudas eran listas con sus puertas y escotillas que parecían de piedra. Contó muchas baterías. Solo mis grandes creaciones durarán bajo tal fuego, agregó Thrud. Ya las tengo en los corrales preparadas para el asalto a la puerta principal. Sí, por supuesto. Solo necesito un retraso, dijo Ikit, formándose un plan completamente nuevo de repente en su mente. Y mientras tus criaturas detienen y paralizan al enemigo, necesito esas abominaciones. Solo tienen que llevar a una cosa más. Ungrim Puño Hierro estaba enfadado. En verdad, siempre estaba enojado, pero un asedio de 1 año había convertido su temperamento en furia fría. La visión de Skavens caminando abiertamente sobre el paso de los picos era suficiente para hacer que el rey matador estuviera lívido. Tener una horda entera de alemañas lo suficientemente audaz como para atreverse a acampar a la vista de Caracadrín era insoportable. Había pedido que una fuerza móvil hiciera una salida al menos dentro de 1 hora. Ahora, caminando a la cabeza de sus ejércitos reunidos apresuradamente, Ungrim se preparaba para desahogar su rabia. Los enanos marcharon incesantemente, silenciosos y sombríos. No había ruido salvo los vientos racheados y el ritmo constante del golpeteo de las botas de hierro. Los enanos sabían
ya habían cubierto casi la mitad de la distancia entre ellos y sus enemigos ancestrales. El campamento Skaven era ahora una guarida de actividad frenética. Las destartaladas torres de andamios rodeaban una estructura más grande de vigas de madera y engranajes. Miles de esclavos y trabajadores se escabullían de un lado a otro, levantando vigas de apoyo, transportando troncos talados o montando otros niveles de las torres de andamios. Extrañas cubas y condensadores cercanos lanzaban extraños vapores de colores que rápidamente se dispersaban sobre los vientos que se arremolinaban. Una línea patéticamente delgada de ratas de clan que llevaban tótems extraños se dispuso ante las construcciones. Líneas de ratas gigantes y ratas de clan comenzaron a salir de los túneles a lo largo de los lados del paso. Corrían a reforzar la posición ante las estructuras desvencijadas. Muchos de los enanos estaban realmente aliviados al ver más Skaven y sus bestias aparecer. No temían batalla abierta, sino las trampas de los hombres rata. Todos anhelaban golpear a sus enemigos para expulsarlos de Carak-Adrim. Azotados y empujados, los enjambres de ratas gigantes se movían rápidamente. Esta marea de alimañas había crecido hasta llenar el ancho paso, una corriente viva que corría para encontrarse con los enanos. Ahora las baterías de cañones escondidas a lo largo de los acantilados y las laderas de las montañas no guardaron silencio. Como truenos, sus andanadas iniciales rugieron, con lenguas de fuego revelando brevemente sus muchos lugares ocultos. En esos espacios estrechos, los enanos trabajaban y sudaban sobre sus máquinas de guerra, cargando, apuntando, disparando y volviendo a cargar. Mirando hacia abajo al paso desde su gran altura, parecía un río marrón que fluía hacia arriba. Las balas de cañón abrieron surcos en las hordas que se aproximaban, haciendo que el flujo retorciera cuando la primera ola de hombres rata huyó y se alejó. En respuesta, los equipos de fusil largo Skaven se abrieron camino hacia arriba entre las pilas de rocas, enviando rápidamente fuego Yesail zumbando y parpadeando entre las piedras. 3 veces una nueva masa Skaven ganó impulso y avanzó adelante, y 3 veces aplastada de vuelta. En este punto, la horda de hombres rata ya no estaba compuesta estrictamente de la clase de 4 patas, sino de una mezcla de grupos de guerra de ratas gigantes, ratas de clan y alimañas. En la cuarta oleada, la línea Skaven absorbió la potencia de fuego que se lanzaba sobre ellos y continuaron avanzando. Fue aquella muralla de alimañas la que golpeó la línea enana que avanzaba. Los enanos ya no guardaban silencio, sino que se unieron a su rey en su letanía de batalla. Cantando en Cathalid el áspero lenguaje gutural de los enanos, era una feroz canción de odio y venganza. Cada verso estaba marcado por los ruidosos choques del metal y el golpeteo carnoso de las hachas hundiéndose en la carne de rata. Fue demasiado para los Skaven y solo la fluidez de sus pies corriendo permitió a algunos de ellos escapar de esa terrible matanza.
Los enanos presionaron adelante, acercándose a las estructuras medio construidas. La siguiente ola de Skavens ya se había reunido. A pesar de los bombardeos desde arriba, no vacilaron y avanzaron. Su señor de la guerra, Rikrud Espada Tajadora, no había subido a lo más alto del clan Rictus por accidente. Era un líder feroz y era su fuerza de voluntad la que empujaba sus garras de guerreros hacia adelante, ya que le temían más que a cualquier enemigo. El clan Rictus había prosperado en las mortales tierras oscuras, creciendo en tamaño y poder hasta rivalizar con el clan Mors como uno de los clanes guerreros más destacados. Rikrud sabía que Ykir-Clo y sus ingenieros del clan Skrire tenían poca fe en su capacidad para detener a los enanos. Pero al ambicioso señor de la guerra no se le negaría su oportunidad de alcanzar la grandeza. De pie y emitiendo órdenes estridentes desde lo alto de su palanquín de guerra, Rikrud estaba bien posicionado. Al principio estaba al frente de la carga, pero para cuando los Skaven chocaron con los enanos, había vuelto sutilmente a las filas intermedias. Llevado por sus esclavos, el señor de la guerra parecía flotar encima de un mar de alimañas de armadura negra. Ellas eran el orgullo del clan Rictus y pasaron por encima de sus parientes heridos y huyendo en su ansia para unirse a la batalla. El impacto de su colisión con los enanos detuvo el avance del enemigo y los dos ejércitos empujaron para iniciar una batalla de desgaste. Lentamente e inexorablemente, los enanos empujaron atrás a las multitudes que los asaltaban. En algunos casos, esto se debía al poder blindado de los enanos, un alzamiento masivo de escudos rojos de los guerreros del clan Barbadraco o el Gromdrill casi impenetrable de los rompehierros de Bar Dawasap. Sin embargo, en su mayoría fueron los ruidosos hachazos de los grupos de matadores. A diferencia de sus hermanos blindados, los matadores pagaban un alto precio por cada paso que avanzaban. Detrás de ellos dejaban un rastro de enanos muertos o moribundos. Desgarrado por deberes y juramentos contradictorios, y enfurecido por su incapacidad de romper completamente el cerco que cercaba a su pueblo, Ungrim Puño Hierro encontró consuelo en una sola cosa. En la prensa y el estrépito del combate, Ungrim solo sentía la alegría de la batalla y el calor de la muerte de su odiado enemigo, y nadie repartió más castigo que el rey matador. Haciendo girar el hacha de Targo en arcos, Ungrim abrió él solo un camino de sangrienta ruina contra el enemigo. Con un poderoso ataque, el rey rompió en pedazos el palanquín de tablones del señor de la guerra Skaven, esparciendo a su guardia. Con su siguiente golpe, Ungrim cortó a Rikrud Espada Tajadora en dos. Despojados de su líder, las alimañas del clan Rictus salieron corriendo. Esto era lo que Ykir-Clo esperaba de los clanes guerreros. Afortunadamente, la siguiente línea de atacantes había sido preparada. Empujados y azotados por los señores de las bestias, los grupos de bestias del clan Moulder habían sido expuestos de los túneles más profundos
hacia el paso de los picos. Fueron colocados en posición justo enfrente de la zona de construcción. Sin embargo, sus primeros objetivos no eran enanos, sino Skavens huyendo. Los grupos de guerra de diablos de asalto avanzaron, pisoteando a la última de las alimañas que huían mientras llegaban. Cada uno de su enorme especie llevaba una serie de armas con las energías malignas que caían de sus fuentes de energía de piedra bruja, emitiendo un misterioso resplandor verde. Una vez que atravesaron a los hombres rata que huían, las ratas ogro tuvieron un objetivo claro. La descarga que siguió fue pura devastación. Gotas de fuego de disformidad verde cayeron sobre los enanos, mientras una andanada de esferas de viento envenenado explotaba, enviando nubes en crecimiento de gas verde. Las ratas ogro, que llevaban ametralladoras, detuvieron su avance, con sus múltiples cañones girando, mientras cada tiro hacia afuera enviaba un zumbido de muerte. La tormenta de disparos se estrelló contra los matadores sin armadura, sacudiendo sus cuerpos llenos de balazos, mientras cada uno era golpeado docenas de veces. Mientras los enanos se tambaleaban ante esta exhibición infernal de poder de fuego, los diablos de asalto seguían avanzando. Disparando en movimiento, se estrellaron contra las filas enanas. Con el lanzallamas en cada brazo todavía escupiendo llamas, una rata ogro se sumergió entre las filas de los matadores que todavía estaban en pie. Balanceó sus fornidos brazos, enviando un puñado de enanos destrozados volando por el aire. Los últimos chorros de líquido inflamable salieron de los abiertos lanzallamas, añadiéndose a la carnicería. Con más Skaven emergiendo detrás de los grupos de diablos de asalto, Ungrim y sus ejércitos hicieron frente a la verdadera amenaza de ser abrumados. Sin embargo, el rey matador no había sido tan obstinado como para marchar fuera de sus puertas totalmente sin apoyo. Calculando su ataque perfectamente, el escuadrón Puño Relámpago rodeó los picos nevados y cayó sobre el cañón del paso de los picos. Volando bajo y acercándose a velocidad máxima, el trío de girobombarderos lanzó sus bombas quema agravios hacia los masificados Skaven. A medida que las explosiones florecían detrás de ellos, el escuadrón ganó altura, saliendo del paso y girando alrededor de un pico de montaña. Pronto volverían de nuevo para otra pasada. Los girobombarderos no estaban solos. Una serie de explosiones a lo largo de una de las escarpadas pendientes envió una cascada de piedras que caían sobre las tropas Skaven. Detrás de la avalancha llegaron los montaraces de Rordak, deslizándose lentamente por cuerdas. Al llegar a la base del paso de los picos, los canosos montañeses enanos desataron feroces andanadas de ballesta sobre los esclavos e ingenieros que intentaban erigir su gran batería. Este era el indulto que Ungrim y su ejército necesitaba. Aunque muchos enanos habían caído, se lanzaron hacia adelante matando a las furiosas bestias con muchos golpes de hacha. Ungrim,
por supuesto, lideró el camino, cortando en trozos a los enormes enemigos, enviando cabezas y miembros volando en amplios arcos. En el apogeo de su carga, mientras mataba a la última rata ogro ante él, el hacha de Ungrim penetró los tanques de almacenamiento que alimentaban a los lanzallamas de la criatura. Ennegrecidas llamas entraron en erupción, envolviendo al rey matador en una bola de fuego ardiente. Para los enanos fue como si el tiempo se parara y la batalla se detuviera. Ungrim, que había sobrevivido a incalculables batallas y enemigos, estaba en el epicentro de esa explosión. La nube de llamas de disformidad derritió la roca, abriendo un cráter con su lívido infierno. Mientras los enanos comenzaban sus maldiciones, su rey salió a través de las agitadas nubes de polvo. Las llamas habían chamuscado los extremos de su cresta y de su barba, y el hacha de Dargo brillaba en esa oscuridad. Protegido por su capa de dragón, Ungrim Puño Hierro emergió indemne y más enojado que nunca. Ningún Skaven se atrevió a plantar cara ante su enfurecido ataque. Los enanos empujaron hacia adelante detrás de su indomable líder. Muchos de los esclavos que montaban las torres de andamios se lanzaron hacia las cuevas. Sin embargo, los ingenieros brujos intentaron defender sus obras con una serie de pistolas y rifles de forma extraña. Varios enviaron arcos de disformidad. Misiles chisporroteantes golpearon a los enanos invasores, pero no pudieron detener su avance. En cuestión de instantes, estaban entre las frágiles estructuras, cortando vigas de apoyo e ingenieros por igual. Otro señor de la guerra del clan Rictus, Grits, con colmillo negro, trajo nuevas garras y una nueva batalla se libró sobre los restos. Ikit Clob había abandonado el sitio de construcción mucho antes, trasladándose a las cuevas. Siguiendo su orden, los esclavos lo siguieron, empujando unos toscos carros de madera que llevaban 3 tanques cilíndricos. Ikit se sintió incómodo al estar cerca del gas envenenado. Incluso con su respirador y la protección de su traje de hierro, Ikit temía este lote. Lo había hecho él mismo y conocía su temible potencia. La combinación de los crecientes vientos de la magia y la afluencia de pagos de piedra bruja al clan Skrire le había dado a Ikit todo lo que necesitaba para crear su arma de gas más letal hasta la fecha. Durante las pruebas, las nubes tóxicas mataron más rápido que cualquier cosa que él hubiera visto nunca de esos tontos del clan Pestilence. Decenas de miles de globos de viento podrían ser llenados de uno de los enormes tanques, y había 3 de ellos. El plan de Ikit había sido desencadenar estos tanques especialmente potentes junto a las ratas ogro recién equipadas. Con estas armas de choque, los Skaven podrían abrirse camino hacia el pico de la muerte. Sin embargo, cuanto más lo pensaba Ikit, más se daba cuenta de que una victoria así tardaría muchos meses en ganarse. Ikit ansiaba volver a los túneles húmedos y llenos de hombres rata de plaga Skaven, y mientras pensaba en su protegido Thingetail teniendo acceso a todos los talleres, generadores y aparatos de plaga Skaven,
deseaba fervientemente concluir esta campaña rápidamente. La construcción de la máquina de guerra ya no importaba a Ikit. Antes de que Ungrim Puño Hierro hubiera cubierto la mitad del terreno hacia las construcciones de madera, él ya estaba planeando un nuevo plan para entregar su bomba alquímica. Este debería resultar mucho más eficaz que simplemente inundar el exterior de la fortaleza de montaña con gas envenenado. La idea había llegado por su breve conversación con Thrud. Las colaboraciones anteriores entre los dos habían resultado en los diablos de asalto y las bolas de demolición de disformidad montadas en algunas abominaciones del pozo infernal. Pensaba que éstas podrían ser capaces de abrirse camino dentro de la fortaleza enana. Fue este el plan que Ikit rápidamente puso en funcionamiento, con solo un diabólico nuevo añadido. Mientras Ikit preparaba las cubas de contención rúnicas, Thrud se dirigió a los corrales para preparar sus abominaciones criadas por él. Sus filas incluían a los mejores de sus señores de las bestias, dirigidos por Richit el Colmillo y Skywell, Colmillos Carcomidos, mientras que esos dos conducían a un ejército de criadores para distraer, azotar y guiar sus feroces cargas. Thrud se fue a trabajar. Usando su espada para abrir un agujero en el vientre flácido de una abominación, Thrud abrió la herida con Coge Matamata, su atrapacosas mecanizado. Una marea de ratas parásitas salió en tromba con sus afilados colmillos destellando. Mientras se defendían de estas voraces criaturas, un equipo de ingenieros colocó los tanques llenos de gas envenenado dentro de los cuerpos de las bestias. Soldaron, clavaron y ataron los pesados cilindros, encadenándolos alrededor de los huesos y asegurándolos con pesados tornillos. Mientras tanto, las abominaciones rugían y pisoteaban con su vitalidad antinatural, cerrando la carne tan rápidamente que varios ingenieros fueron engullidos, enterrados vivos dentro de la retorcida carne de las creaciones del clan Moulder. Ikit se ponía cada vez más receloso del plan. En su furia, las abominaciones estaban arrancando los pesados pernos que las encadenaban al suelo de piedra. En cuestión de momentos, el equipo de Thrud perdería la contención. Muchos ya habían muerto, partidos en dos o pisoteados hasta ser una pasta roja, cuando por fin un cilindro de gas se incrustó dentro de cada criatura. Thrud envió a sus entrenadores a aguijonear las abominaciones una última vez, alimentando su furia antes de ordenar dar palanca que liberaría sus pesadas cadenas. Cuando los grandes monstruos fueron desencadenados, los desgraciados señores de las bestias fueron dejados en la caverna como cebo, liderando a sus cargas mutadas a través de las vastas cavernas, saliendo al borde occidental del paso de los picos, justo enfrente de las vastas puertas talladas de Carak-Kadrim. Más abajo del paso, Ungrim Puño Hierro acababa de matar a otro señor de la guerra del clan Rictus. Su ejército había rechazado el último contraataque Skaven. Los matadores fuertemente tatuados de la Hermandad Perdida
ansiosos de matanza y venganza, seguían en persecución. Persiguieron a los chillones que quedaban de nuevo hacia las cuevas. Apoyándose en su hacha, Ungrim dejó tales esfuerzos al grupo más joven. Esto no se debía a que no tuviera todavía energía para la guerra, sino porque algún otro sentido nefasto se apoderó de él. Habían sido llevados demasiado lejos de las puertas y las habían dejado sin vigilancia durante demasiado tiempo. Mientras el rey matador pedía a su zen que hiciera sonar la señal para reagruparse, oyó los chillidos ondulantes de las abominaciones y el rugido de las baterías de la puerta principal. El corazón de Ungrim dio una sacudida de temor. Aunque viejo y amargado, habiendo vivido para ver la pérdida de su único hijo, Ungrim estaba totalmente dedicado a Caraca-Dream. Cuando sonó la única nota clara de retirada, los enanos dejaron atrás los escombros esparcidos y la hermandad perdida, retrocediendo por el paso de los picos. El trío de abominaciones avanzó rápidamente hacia las enormes puertas. Eran hinchadas y deformes, pero se movían a un paso frenético. Los señores de las bestias que los habían llevado a destino hacía mucho tiempo que se habían apartado. Una vez que las frenéticas criaturas emergieron a la luz, fueron recibidas por un aluvión de fuego de máquinas de guerra. Provocadas más allá de la rabia, las bestias cargaron directamente hacia la ciudadela. Las rocas arrojadas por el lanzaagravios impactaron cerca de las abominaciones, llenando el aire con fragmentos de piedra. Las balas de cañón pasaban cerca o se incrustaban en la gruesa carne de las bestias. Pronto los cañones órgano, los ballesteros y los atronadores abrieron fuego, acribillando al trío de modo que siseaban y gritaban mientras avanzaban. Un ejército no podría haber sobrevivido a la potencia de fuego de la puerta principal de la ciudad. Solo la regeneración ilógica, potenciada por la piedra bruja de las abominaciones, permitió que vivieran en esa tormenta infernal. No les importaban los bombardeos, con nuevas cabezas creciendo para reemplazar aquellas que habían sido arrancadas. Los agujeros creados en las bestias se cerraron tan rápidamente que la enfermiza carne parecía retorcerse y deformarse. Una de ellas cayó, con su agonía perdida en una nube en forma de seta de gas envenenado. Esta envolvía a las otras dos mientras emergían, con sus muchas cabezas tosiendo y vomitando directamente hacia las puertas. Pronto, el sonido de su impacto resonó por todo el paso. El golpeteo de sus poderosos puños rocosos golpeando la antigua puerta una y otra vez tronaba en el aire.